La habitación en el vértice del tiempo, segunda parte. El cuerpo de Jerry Knapp, 38 años, nativo de Arkham y trabajador habitual en los muelles del río Miskatonic, además de otros empleos conocidos, ha sido hallado a la mañana del miércoles 2 de diciembre, varado en la orilla del río, a unos 200 metros al oeste de los límites de la localidad. Según el investigador Thomas DeLauren de la policía, todo indica que el fallecido fue atacado en su vivienda, contigua a los muelles, y arrojado directamente al río desde la ventana. El inspector Lauren ha rehusado dar más detalles, pero fuentes de esta publicación aseguran haber oído gritos y golpes durante la madrugada del martes al miércoles. El fallecido no deja familia conocida. La noticia mostraba una foto del cadáver tirado en la orilla, destrozado por terribles cortes que parecían haberse realizado con algún tipo de zarpa de gran tamaño. «Dios mío, lo siento mucho, Arthur», dijo Sophie tras acabar de leer la noticia. «Gracias, Sophie. La verdad es que era un buen hombre. ¡Qué lástima!», respondió Doyle con un sincero tono afligido. Tras recuperarse de esa información y acabarse en 2 cafés, Sophie y Arthur se pusieron en marcha hacia la mansión del acantilado de Civil Delphi. Fueron en el coche de Arthur y en un par de horas llegaron a la costa de Kingsport y subieron el camino hacia la enorme vivienda. Era una casa muy grande, de 2 pisos de estilo colonial, pero que mezclaba elementos góticos y barrocos con paredes y techos negros, todo lo cual le daba un aspecto imponente y bastante siniestro que cuadraban bastante bien con las actividades esotéricas de su inquilina. Ante la mansión, a varios cientos de metros bajo el acantilado y extendiéndose hasta el horizonte, se veía el inmenso océano Atlántico. Detrás de la mansión se extendía un frondoso bosque plagado de árboles de diversas especies, cuya belleza y densidad llamó la atención de Sophie. Enseguida cayeron en la cuenta de que no tenían llave de entrada, pero tal contratiempo fue rápidamente superado por las habilidades de cerrajería de Doyle, que pudo forzar rápida y discretamente la cerradura. Los vecinos más próximos se encontraban a varios centenares de metros bajando el acantilado, pero el sepulcral silencio del lugar sugería no llamar la atención con ruidos que pudiesen parecer sospechosos. El interior de la mansión era amplio, sobre todo en el hall principal, que presentaba unas amplias escaleras que llevaban hasta la primera planta y 4 columnas de madera en la parte central. Las paredes estaban decoradas con varios retratos de familiares que Sophie identificó como familiares, algunos porque los conocía y otros por deducción. Les llamó la atención un segmento de la pared lateral derecha en la que se mostraba un trozo de pared de tonalidad distinta, siguiendo la forma de los cuadros, indicando que ahí hubo un cuadro que fue retirado. La decoración, de estilo colonial, se mezclaba con motivos esotéricos y los cerca de 4 metros entre el suelo y el techo daban una gran sensación de espacio vacío. Era una mansión elegante, pero poco acogedora. Dieron varias vueltas por la planta baja, inspeccionando la cocina, una biblioteca, la salita de invitados y el comedor, en el que les llamó la atención una ventana abierta, aunque sin forzar. El resto de ventanas estaban cerradas y con las cortinas pasadas. Al margen de los elementos inquietantes propios de la extravagante Civil Delphi, la mansión se veía bastante bien cuidada y ordenada, aunque una fina capa de polvo cubría la mayoría de muebles, incluyendo las barandillas de las enormes escaleras del hall que subían hasta el primer piso. Pese a que Delphi era ordenada, la limpieza no era una de sus mayores cualidades, y el polvo acumulado evidenciaba tanto eso como la falta de servicio doméstico. No obstante, no se veía suciedad ni mugre en ningún lugar de la casa, del mismo modo que no había tampoco nada sospechoso ni fuera de lugar en el primer piso. Tampoco nada que evidenciase o siquiera diese algún pequeño indicio sobre dónde ni cómo se encontraba la pitonisa en aquellos momentos. Durante la inspección, decidieron correr las cortinas para dejar entrar la mayor luz posible, puesto que no había luz eléctrica en ninguna estancia. Antes de subir a la primera planta, Sophie vio que una pequeña mesita se les había pasado por alto, situada justo al lado de las escaleras. Tenía un pequeño cajón dentro del cual, al abrirlo, vio una epístola junto a un sobre. Era una carta de Civil Delphi,
dirigida a su sobrina, es decir, a Sophie. La chica llamó a Arthur y ambos leyeron la carta, que no era nada tranquilizadora. Así decía la carta. Querida sobrina, sé que hace mucho que no tenemos correspondencia, pero eres la única familiar cercana que me queda, y recientemente he estado expuesta a eventos de una grotesca obscenidad que me hacen temer por mi existencia continuada. Reuniré fuerzas para explicártelo. Hace 2 días estaba leyendo en mi despacho del segundo piso de mi casa un libro que recientemente había adquirido en Kingsport. Mientras hojeaba sus páginas, me llegó a la mente, y te juro que esto es cierto, la imagen de un hombre, al que creo muerto, yaciendo en una habitación llena de escombros, rodeado de marcas y papeles por el suelo. Pero lo más llamativo de ello era la extraña y repulsiva fiera que reposaba sobre el torso del finado. No tuve tiempo de discernir la forma de la criatura, si es que puede decirse que aquello era una forma, cuando de repente volvió la mirada hacia mí. Hacia mí. En ese momento recobré mis sentidos terrenales y me di cuenta de que mi nariz estaba sangrando profusamente sobre las páginas del libro que estaba leyendo. Las visiones del pasado no te devuelven la mirada. No lo entiendo. Sé que a una mujer moderna como tú, los temas sobrenaturales te sonarán a trucos, artimañas y fantasmagorías útiles, solo para el entretenimiento. Pero te juro por tus abuelos que estoy genuinamente asustada. Desde entonces oigo ruidos, rugidos inidentificables que vienen de diversos puntos de la casa. Aunque fuesen imaginaciones mías, me sentiría mucho más segura con algo de compañía. En cuanto al metro de nieve que bloquea la puerta desde la fuerte nevada de anoche se derrita, enviaré esta carta. Espero poder estar contigo pronto. Tu tía, Sybil Delphi. ¿Nevada? ¿De qué nevada habla? Si este año aún no ha nevado apenas. No lo sé. De todos modos, parece que a mi tía se le iba la cabeza. Puede que todos estos temas y rituales de ocultismo y clarividencia le hayan acabado afectando psicológicamente. Siempre fue una mujer extraña, pero nunca había hablado en estos términos, respondió Sophie, mientras se guardaba la carta en el bolsillo. En cualquier caso, debemos seguir investigando. Quiero saber dónde está mi tía. Siguieron buscando cualquier pista sobre el paradero o la situación actual de Sybil. La primera habitación en la que encontraron algo que les llamó la atención fue el espacioso cambiador de la primera planta, a la que llegaron tras subir las grandes escaleras centrales, produciéndoles cierta congoja, los siniestros crujidos de la chirriante madera de la que estaban hechas las escaleras. Arthur tuvo que coger a Sophie rápidamente para evitar que cayera escaleras abajo tras tropezarse. Sophie dio las gracias al investigador y siguieron subiendo hasta llegar arriba. En la pared norte del cambiador había un armario lleno de ropa, toda extravagante como era habitual en Sybil, justo al lado de un biombo de estilo oriental. También había un zapatero con lujosos zapatos y botines femeninos y un gran espejo de pie, muy limpio y sin polvo. El tocador estaba lleno de marcas de dedos en la fina pero visible polvareda, lo cual indicaba que Sybil usaba aquella estancia a menudo. Pero lo más sospechoso no era nada de todo aquello, sino la mesa situada en el centro de la habitación con restos quemados de incienso que aún se dejaba oler por toda la habitación, lo cual sugería que no hacía demasiado tiempo que Sybil había estado ahí a lo sumo unos pocos días. En el centro de la mesa había una tabla Ouija, algo que llamó la atención tanto de Sophie como de Arthur. Una cosa era la pretensión de poseer dotes de clarividencia y adivinación, pero otra muy distinta era tantear con conexiones directas con todo el mundo de los muertos. Sophie no creía demasiado en aquellas cosas, pero le inspiraban respeto. Arthur, por su parte, había visto suficientes cosas en varias de sus investigaciones en Arkham como para ser prudente con todo lo que hiciese referencia a evocar algo de otras dimensiones. También vieron varias barajas del tarot, algunas bolas de cristal pequeñas y diversos objetos decorativos de diferentes culturas, desde budas hasta muñecos de vudú. Les llamó la atención un libro que estaba encima de una de las sillas que rodeaban la mesa. Era bastante grueso y antiguo, y el título rezaba El Vigilante Secreto, mostrando abajo el nombre del autor H. Chalmers.
El largo volumen tenía una página marcada con un marcapáginas rojo de tela y un párrafo subrayado. Sophie empezó a leerlo en voz alta, mientras Arthur inspeccionaba el resto de la habitación. Algunas palabras costaban de leer, ya que encima de aquella página había algunas pequeñas manchas de sangre. Así decía el fragmento: supongamos por un momento que existe otro tipo de vida, paralelo a la vida que nos es conocida. Una vida carente de aquellos elementos que nos vuelven mortales y, por tanto, no muere. Es posible que en otras dimensiones exista una energía o algo diferente, pero similar a la energía, que se infiltra en nuestra existencia desde aquella dimensión donde reside, creando nuevos tipos de vida celular en la nuestra. Es desconocido si tales formas de vida existen en nuestro mundo, y sin embargo, yo he visto cómo se manifiestan. Incluso me he comunicado con ellos. He llegado a hablar con los Doel de noche mientras dormía. En sueños he visto la fuente de su existencia. Más allá del velo de la materia del tiempo, lo he visto, moviéndose entre los extraños ángulos de su dimensión y las curvas de la nuestra. Un día, de algún modo, atravesaré el abismo de tiempo que nos separa y saldré a su encuentro para mirarle a la cara.